Le agradezco mucho que desde la Ciudad de México nos conteste la doctora en Ciencias Sociales Leila Cedo Ung, y ella también pues es defensora de el sector femenino en diferentes temas, y le agradezco que esté ahorita vía telefónica. ¿Cómo estás, Leila? Qué gusto escucharte, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Luis Alberto. Buenos días a todo tu auditorio de Proyecto Fuente. Un gusto. Gracias, igualmente. Y alguien, pues el creador y defensor también de la familia, en temas de la familia, creador del Código de Familia, Óscar Cerrato, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gracias por estar aquí. Leila, ¿cómo ves esta situación, bueno, la valoración de la información de mujeres sonorenses, la estadística que sacamos a nivel nacional, lo reporta la Secretaría de Salud del DF, están abortando en el DF, otras se los practican en Arizona, otras a escondidas? ¿Cuál es tu valoración del tema al respecto? Bueno, antes que nada, nada más déjame aclarar que no es que sea una proabortista como tal. Soy más bien una persona que está a favor de que el Estado prevea las condiciones necesarias para que las mujeres podamos hacer válido nuestro derecho a decidir, que es una cosa distinta. Ninguna mujer queremos pasar por la decisión de decidir realizarnos o practicarnos un aborto, ¿no? O sea, la perspectiva desde ahí es distinta. Pues antes que nada agradezco la importancia de incluir esta problemática en tus micrófonos, y probablemente ojalá que se vuelva a colocar como un tema de la agenda pública, porque es una problemática silenciosa, digamos, ¿no? Que todo el mundo lo sabe, es un secreto a voces, todo el mundo lo sabe, pero nadie lo toca. ¿Por qué? No sé si a lo mejor porque es un tema de mujeres, o porque el tema del aborto está trillado, o porque el tema del control del cuerpo o de la decisión del cuerpo de las mujeres es un tema que no les interesa a los políticos. Pero me parece súper interesante que Priscila rescate este tema y que sobre todo se le dé otra perspectiva que permita visualizar que hay un problema de salud pública evidente, que en estos momentos, bajo la problemática en la que se encuentra el Estado, con 12 recomendaciones de CONAVID para emitir la alerta de género, con los índices de violencia en el noviazgo que tenemos en el estado de Sonora, siendo el 8º lugar con embarazo adolescente, permite ver esta problemática desde otra perspectiva, ¿no? Entonces, desde ahí parte mi postura y mi análisis. ¿Qué sería entonces lo que tendría que hacerse, Leila, según tu punto? Bueno, el reportaje que nos brinda Priscila permite apreciar que las mujeres abortamos con o sin ley, con legalización o sin legalización. Es decir, lo importante aquí es ver qué mujeres son las que están abortando, qué mujeres son quienes están siendo criminalizadas, no quienes alcanzan a ser criminalizadas, qué recursos son los que tenemos las mujeres para realizarnos y practicarnos un aborto a pesar de la ilegalización, ¿no? En ese sentido, creo que la problemática y la construcción de una política pública tiene que girar, digamos, en esta perspectiva, ¿no? ¿Quiénes son las jóvenes o las adolescentes que están abortando? ¿Cuáles son las mujeres, si son mujeres de escasos recursos, ¿no? ¿Cuántas hemorragias se reportan al mes en los hospitales públicos, por ejemplo, ¿no? Y de ahí cambiar la perspectiva de la problemática y ver cuál es la necesidad de replantearnos las causales de aborto en Sonora. Sonora es uno de los estados en los cuales falta recrear, digamos, en nuestro Código Penal, incluir causales para ampliar, digamos, las causales, ¿no? Para la criminalización del aborto. Yucatán y Michoacán contemplan las causas de economía familiar como una posibilidad de practicarse una interrupción legal del embarazo. Las causas de peligro grave de la mujer, que creo que, bueno, no sé si tuvieron oportunidad de profundizar en el artículo de Priscila para ver cuáles son las causales nada más de Sonora, ¿no? En casos de violación y peligro extremo de muerte a la mujer, son las causales en donde no se culpa, digamos, ¿no? el aborto. También la inseminación artificial no consentida es una problemática que se tiene que abordar en el Congreso del Estado, porque hace un par de días se acaba de aprobar la gestación subrogada a nivel federal, que por cierto fue una diputada federal sonorense de las que inició, digamos, esta iniciativa, que va a generar consecuencias digamos, posteriormente en la salud pública de las mujeres, ¿no? Y que creo, me parece a mí que la agenda legislativa en Sonora está un poco rezagada. Priscila mencionaba que las agencias del Ministerio Público no conocen un protocolo para la aplicación de la NOM 090.
Hace un mes aproximadamente salió publicado en el Diario Oficial de la Federación que ya no es necesario que el Ministerio Público emita una digamos, recomendación o una carta expedida para que se realice y se practique el aborto en casos de violaciones, precisamente porque atentaba contra los derechos de la mujer este periodo de tiempo que se esperaba para que se emitiera esta orden, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que en Sonora es un tema, la interrupción legal del embarazo es un tema que se debe poner en la agenda pública. ¿Cómo ves, Óscar Ferrato? Interesante. Bueno, yo veo muy interesante, mi perspectiva es provida, y vamos hablando de números. A raíz de la despenalización del aborto en la Ciudad de México, han muerto 156,000 niños. Al 31 de marzo, más de 156,000 niños, de acuerdo a las cifras que publican en Internet Gire. También viene de dónde viajan las mujeres que van a la Ciudad de México a abortar. Dentro de las estadísticas no figura Sonora. Tengo entendido que en los últimos 9 años han viajado 26 mujeres sonorenses a México a interrumpir su embarazo, de acuerdo a las cifras que el mismo Gire tiene. Por otro lado, en Arizona revisé las estadísticas y no encuentro tal. Evidentemente sí hay un problema de aborto, pero es un problema, yo te diría, que existe, pero no es legislando o hablando de, como se dice eufemísticamente, el derecho a decidir, que es el derecho a interrumpir o a matar un bebé. Coincido de que es un problema de políticas públicas, pero es un problema de educación. Tenemos muchas cosas que hacer por nuestras niñas. Sonora, el año pasado hubo más de 10,000 nacimientos de niñas, de hijos a niñas entre 10 y 19 años. Tenemos que en Sonora tenemos problemas graves. Por ejemplo, tenemos la edad de consentimiento a los 12 años para los niños, somos de los estados más bajos. Tenemos un problema de deserción escolar. Tenemos un problema donde las niñas dejan la escuela por el hecho de tener un niño. Tenemos un problema donde hay una falta de cultura, se venden, y aquí en el reportaje que hizo Priscila, que es muy bueno, pero se venden sin control pastillas que pueden provocar el aborto. En el reportaje Priscila dice que sin receta médica. No es cierto, requieren receta médica, y la farmacia o el farmacobiólogo que venda esas pastillas y provoque un aborto va a ir a la cárcel. Tenemos 15 gentes consignadas por delito de aborto en el estado de Sonora. 6 son hombres. Vamos hablando de la industria del aborto. Estos 156,000 niños que han muerto en la Ciudad de México es una industria. No queremos hablar de que parte de quien financia esta campaña es Planned Parenthood, aquellos que agarraron vendiendo fetos de niños en Estados Unidos. Estos 156,000 niños han generado ingresos para quien promueve esta industria de más de 1,000 millones de pesos, que equivale a lo que el Estado le da por un año completo a la Universidad de Sonora. Entonces, el hablar de la cultura de la muerte, el hablar eufemísticamente de el derecho a decidir, yo creo que nos estamos perdiendo en lo que realmente deberíamos debatir. Es el tema de educación. Ahorita Laila correctamente mencionaba el vientre subrogado, se aprobó en el Senado, solamente un senador votó en contra. Es una verdadera esclavitud el ver a la mujer como objeto. Yo no veo ni a la izquierda ni a esos diputados liberales pro aborto votando en contra de una maternidad subrogada. Renta de vientres a los estados fronterizos nos va a generar problemas. Esto va a la Cámara de Diputados. Tampoco hablamos de que esta norma oficial, que es la 046 para ser exacto, no la 090 como menciona Laila, busca con una norma derogar todas las disposiciones de derecho penal y derecho civil de este estado.
Yo creo que estamos hablando de un centralismo exacerbado, donde el federalismo, la soberanía de los estados, la estamos perdiendo contra un poder central y a veces contra intereses extranjeros que vienen y nos tratan de imponer una visión de vida distinta. No está en nuestra cultura la muerte, en nuestra cultura está la vida. Acabas de tener a unos niños fabulosos aquí, acaba de ser el Día del Niño. Yo no entiendo, ni me gustaría pensar de que esos niños no pudieron haber llegado a ser. Creo que tenemos que hablar de educación, tenemos que hablar de proteger a la mujer, pero tenemos que empezar por proteger al más desprotegido, que es el niño en el vientre de la madre. Leila, ¿cómo ves esta valoración? Bueno, creo que estamos en la misma sintonía en el sentido de que pues las mujeres que estamos a favor del derecho a decidir, estamos a favor de la cultura de la vida, pero de una vida digna, ¿no? Que creo que ahí sería como el plus. Efectivamente es la NOM 0, la NOM 46, no me di cuenta cuando estaba hablando, y no entendí esto de la cifra de 156 niños, porque en ese caso, pues creo que entendería que va a todo lo contrario, ¿no? Si el asunto es no crear, digamos, o contribuir a la formación de la pobreza estructural de nuestros niños o de nuestros adolescentes, o simplemente de las que se ven mayormente, digamos, poco agraciadas con este tipo de legislaciones que somos las mujeres, ¿no? Ahora, si vamos a seguir hablando de políticas públicas, a mí me gustaría preguntar algo. Desde el 2008 en el estado de Sonora fue el segundo estado en el que, digamos, se reconoció el derecho a la vida desde el embrión. Tenemos casi 10 años con esta aprobación de la reforma. Yo quisiera preguntar, ¿cuáles han sido o cómo son los programas precisamente que vienen a disminuir este impacto de la política pública, particularmente que atacan la pobreza estructural de los adolescentes sonorenses? ¿En qué medida el Estado está tratando de reducir esta, digamos, impacto de la legislación que no permite el aborto? En Sonora, yo me meto a la página del Instituto Sonorense de la Juventud y veo los programas que están dirigidos a los jóvenes, y solamente hay talleres de prevención del embarazo, pero no hay programas en específico que contribuyan a disminuir el impacto de la pobreza estructural en la que se ven inmersas las mujeres que no quieren tener un embarazo, ¿no? Y se supone que el Estado tiene una partida presupuestaria que está dentro de la Estrategia Nacional para Combatir el Embarazo Adolescente. No sé si Priscila habrá tenido oportunidad de adentrarse a los recursos y a la forma en la que los municipios, no solamente el Estado, sino los municipios están distribuyendo este tipo de presupuesto, ¿no? Ahora, no hay programas que compaginen o que contribuyen a compaginar la vida laboral de las mujeres y la salud reproductiva. Y no solo de las mujeres, sino también de los hombres que tienen que dejar las escuelas, los hombres y las mujeres que tienen que dejar de estudiar, como el diputado lo señalaba, para sacar adelante a sus hijos. ¿En qué medida el Estado, o sea, no nada más es una cuestión de prohibir para que las mujeres no asesinen a sus hijos o lo que sea, ¿no? En realidad se tiene que ver más allá, se tiene que ver como un problema, digamos, estructural, ¿no? Si bien el Estado, permíteme nada más terminar esta idea, si bien el Estado tiene que estar a favor de la vida, pero tiene que estar a favor de la vida digna, ¿no? Plenamente. Sí, bueno, Oscar, sí, para ir cerrando. Sí, primero quiero hacer una aclaración. Yo sí estudié, no soy diputado, ¿eh? Es que es Oscar Serrato, sí. Sí, no, bueno, es que pensé que venía representando a la comisión, no sé cómo venga representando. No, así no nos llevamos, ¿no? Sí, mira, es que como a mí me presentaron como activista, dije, sí, claro. pues. Bueno. No, yo coincido contigo, nos falta mucho por hacer. Mucho por hacer en términos de políticas públicas. En 2008, cuando Sonora reformó su artículo primero constitucional, se crean a nivel constitucional 3 excepciones: el peligro de vida de la madre, por violación o cuando sea por culpa, para diferenciarlo por dolo. No tenemos, como otros estados, el aborto eugenésico, con el cual yo no estaría de acuerdo, y yo creo que tú tampoco, porque el aborto eugenésico donde se practica en el mundo, pues la gran mayoría
de las enfermedades congénitas que les encuentran es que son mujeres, como el caso de China o el caso de India. Bueno, pero hay malformaciones graves del producto y ahí la verdad el género yo creo que no, por ahí no va. Yo creo que eso podemos debatirlo, pero en términos de políticas públicas, si tú recuerdas, en 2008 las organizaciones de la sociedad civil que trabajamos en esto, viene en esa reforma una obligación del Estado de promover políticas públicas y asignarles presupuestos. Sonora sí tiene ciertos programas, sobre todo hay un programa de acompañamiento a las niñas que son madres para ayudarlas que no terminen la escuela. Yo creo que la pobreza estructural es algo que se debe de atacar, pero no se debe atacar vía el aborto. Se debe de atacar vía políticas públicas transversales, bien estructuradas, porque Sonora nos jactamos de que tenemos 9.5 años de escolaridad, pero en esas cifras tú sabes que hay una gran engaño, porque pues hay gente como tú que pudieron estudiar doctorado y hay gente que nomás termina sí, pero somos la minoría. Hay esos dos Méxicos. Tengo que hacer un corte y continuo para finalizar. Volvemos. Tú decides a qué prestarle más atención. A mí me gusta tenerla humectada, pero no grasosa. Además te ayuda a protegerla de los daños que puede provocar el sol mientras la nutre. El producto clave es el bálsamo humectante revitalizante para rostro. Contiene Royal Active Peptide, que revitaliza, humecta y le da a tu piel una apariencia más joven. Empieza hoy a descubrir el poder revitalizante en tu piel con el ritual Royal Jelly de Jafra. Salud es belleza. 113300 EL 950209. Las 24 horas del día. www.radioformula.com.mx. ¿Quieres disfrutar todo el verano futbolero en alta definición total con el nuevo Sky HD? ¡Sí puedes! Solo Sky tiene toda la Copa América Centenario USA 2016 del 3 al 26 de junio y por si fuera poco, también la Eurocopa 2016 del 10 de junio al 10 de julio. Verano futbolero con más de 80 partidos. Suscríbete desde 0 pesos en HD. Con el nuevo Sky HD, tu televisión se hace grande. Contrata al 4040-0202 o al 0155-4040-0202. Términos y condiciones en sky.com.mx. ¿Sabías que? A partir de las 32 semanas de gestación, las aerolíneas exigen un certificado médico que legalice que puedes abordar un avión. Te recomiendo tomes bastante líquido para evitar la sequedad ambiental que te produce la aeronave. Soy Gina Ibarra. Síganme en Twitter en Gina Ibarra-mamá, en Facebook en Gina Ibarra. Y les recomiendo mi libro, Hablando de mamá a mamá, una guía para ser la mejor mamá. Transmitiendo a toda la República Mexicana. Grupo Fórmula. La Suprema Corte tiene para ti archivo histórico, biblioteca jurídica, venta de libros, cursos, diplomados, seminarios, así como el módulo de acceso a la información. ¿En dónde? En las Casas de la Cultura Jurídica. Encuentra la más cercana a tu localidad, www.supremacorte.gov.mx. Tus derechos están protegidos por la Constitución y la Constitución por nosotros. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Salvaguarda de tus derechos. Mientras en México no hay trabajo, las escuelas están en el abandono y la salud es un lujo. Los diputados de todos los partidos se repartieron un bono de 300,000 pesos para cada uno. Los diputados ciudadanos fuimos los únicos que rechazamos ese dinero, porque tener vergüenza y estar del lado de la gente es hacer lo correcto. Con la bancada de los ciudadanos sí hay diferencias. Movimiento Ciudadano. Continúa la información. Proyecto Puente. Seguimos, pues bueno, muchos comentarios de la audiencia con el tema, el doctor Daniel Rivera, saludos estimado. Ir más a fondo sería preguntar por qué abortan las mujeres que abortan. A lo largo de mi carrera no conozco ninguna mujer que aborte contenta y feliz y todas las que lo han hecho tienen ese mal recuerdo, me dice, y estoy a favor de la vida. Una niña no tiene derecho a nacer debido a la pobreza estructural, doble estigma, dice Guillermo Molina.
las leyes deben estar a favor de la vida y en ese sentido se deben de hacer más programas de prevención, pero más que nada de abstención, me dice Cecilia Pompa. Mañana el seguimiento será, porque esto apenas empieza, Oscar Cano, ahorita más adelante acá de Proyecto Puente. Sosa, Juan Sosa, no se puede pagar con la muerte, abortar, un error del gobierno en sus políticas públicas, castiga al gobierno el feto, no al feto, castiga al gobierno. Alda Lucía Burruel, vida digna sí, pero derecho a la vida está por encima, por eso se legisla sobre aborto, eutanasia y pena de muerte. Me dice por acá Jorge Camargo, si comparan casi los mismos muertes a causa de la violencia, hay correlación entre las cifras. Me dice, el aborto es un crimen en todo caso, educación, valores y respeto a la vida es la forma de evitar embarazos no deseados. No se trata de traer niños al mundo porque pasó, porque pasó, ¿cómo? Se debe pensar la calidad y el cariño que se les dará, dice Gladys Coeura aquí en Twitter. Diego de Sanz, tantos hombres como mujeres tienen que ser respetuosos de sus actos desde la concepción, ya es un ser humano. Se abrió el debate. Fran Gavilés, esto dice la Constitución, si checa se permite el aborto por culpa de la mujer embarazada. Adelante, Leila, por favor, ya para ir cerrando. ¿Leila? Sí. Adelante. ¿Me escuchas? Sí. Sí, ok. Es que escucho como mucha interferencia. Pero bueno, nada más se me pasó a decir un dato cuando señalaba que cuáles son los estados de la República donde acuden más a la Ciudad de México a realizar, a practicarse una ILE. Claro, porque si nosotros, Sonora no destaca dentro de los principales estados porque es más fácil irse de shopping a Tucson, y practicarse un legrado en cualquier centro privado de Tucson, que viajar hasta la Ciudad de México, que implica el pago de un vuelo, ¿no? Que es un mínimo entre 3,500 y 4,000 pesos, más lo que implica venir y quedarse acá un día, ¿no? Entonces, digamos, también utilicemos como un poco de análisis que tenemos más la cultura cercana de estar pues la familiarización de viajar a Tucson que viajar al sur del país, ¿no? Uh-huh. En ese sentido es lógico que los estados que más acuden a realizarse ILES pues sean los estados que están cercanos geográficamente a la Ciudad de México, ¿no? Muy bien, para cerrar, Oscar. Sí, bueno, quiero aclarar, todos los códigos penales del país, incluyendo el de Distrito Federal o Ciudad de México, incluyen el delito de aborto, no es algo privativo de Sonora. Y la otra parte, cuando ahorita se mencionaba una alerta por violencia de género, sí es cierto, Sonora está bajo una alerta por el tema de Obregón, de los feminicidios o de muertes de mujeres. En esa alerta de género no se menciona un problema de las leyes que tengan que ver con el aborto. Sí se menciona la NOM 46, es una de las recomendaciones, me parece que es la 8ª recomendación. No, pero en la NOM 46 es posterior la alerta de género. La NOM 46 no, pero lo que dice la alerta es que no se están aplicando los procedimientos para hacer uso de esta norma en los casos de violencia sexual. Sí, pero bueno, estás hablando de la NOM 46 anterior, no la reformada. No, obvio, porque las recomendaciones se dieron previo a la reforma, ¿no? Sí. Y por otro lado, yo creo que también hay que mencionar, Sonora dentro de su legislación tiene la paternidad responsable, donde buscamos proteger la filiación del niño y queremos que los niños tengan papá y mamá. Es una legislación de paternidad responsable, yo te diría, de lo más avanzado en el país, también fue propuesta nuestra, y protege sobre todo a la mujer sobre ese varón que es el papá del niño y se quiere desentender de él. Vamos hablando de políticas públicas, pero una perspectiva de vida. Sí, pero las políticas públicas no solamente se constriñen a la aprobación de leyes. Desgraciadamente, el problema no se resuelve con que exista una legislación. Sí, lo que pasa tal vez tendríamos que preguntarnos cuántas sentencias son efectivas en cuanto a la responsabilidad de alimentos, ¿no? Hacia los padres y hacia las madres. Bueno, es que el asunto acá es que no podemos dejar nada más la aprobación de leyes
leyes y aprobación de leyes. Tenemos que hacer una evaluación de impacto de las mismas. Y en ese sentido va mi argumento de decir, es que no va nada más con decir está prohibido. O sea, ¿cuáles son las problemáticas que giran alrededor de, que siguen produciendo, que siguen ocasionando la reproducción de la problemática? Bueno, y para cerrar, Óscar, sí, entonces, a ver. Para cerrar, bueno, yo soy un ciudadano común y corriente que me ha tocado proponer leyes y me ha tocado proponer políticas públicas. No está en mi ámbito la ejecución de ellas y estoy de acuerdo contigo, no es la ley, es la aplicación de la ley y el que destinen presupuestos. Pero cuando hablamos de favorecer a un grupo vulnerable, yo creo que la pobreza estructural o la pobreza extrema, para seguir el paralelismo que hace algunos años un funcionario de la Secretaría de Educación, cuando hablábamos de analfabetismo entre gente mayor, me decía, no te preocupes, se van a morir pronto. Esa no es la forma de reducir el analfabetismo y tampoco es la forma de reducir la pobreza estructural. Vamos hablando en un debate serio, vamos hablando de las políticas públicas y yo creo que tú y yo podemos ir a proponer qué es lo que debemos hacer tú desde la academia, yo desde la sociedad civil, porque en el fondo queremos lo mismo, queremos que todos los niños de Sonora tengan las mismas oportunidades. Yo quiero que las mujeres de Sonora no mueran. Sí, de una vida digna, y yo también estoy de acuerdo contigo, pero el aborto no es la solución a eso. Es que no se trata de ver, creo que el sentido del debate se ha modificado un poco, porque no se trata de poner una jerarquización en el nivel de vida. El asunto aquí es que existe una restricción que crea una problemática de muerte hacia las mujeres y hacia las mujeres. Y que las medidas que se han adoptado hasta ahorita, que las regulaciones que se han adoptado hasta ahorita no han sido suficientes para atacar un problema que es evidente, que lo señala Priscila, y que ha tenido y que ha trastocado otras fronteras, como el que se vayan a abortar a Estados Unidos. Muy bien, para cerrar, ahora sí, Óscar, ya por último un comentario me queda. Sí, las estadísticas no soportan tu conclusión. Las muertes de mujeres relacionadas con problemas de embarazo, yo te diría, hay más mujeres que se mueren por hambre en este país que por complicaciones de embarazo. Entonces está refutando tu teoría. Vamos entrándole a la regulación económica, de una ILE, por ejemplo. Sí, por supuesto que no, esa no es la solución. O sea, pero si me estás diciendo que se mueren de hambre. La solución es, vamos deshaciéndonos de los pobres y vamos deshaciendo la pobreza estructural. Hitler hubiera estado orgulloso de esa solución, ¿no? Simple y sencillamente estoy diciendo que las mujeres, cuando decidimos abortar, por muchas causales, que puede ser económica, puede ser profesional, puede ser de salud, y en Sonora se restringe. Una sola cosa, no hay ya para estadísticas cerrar, específicas, no me pueden hablar de estadísticas específicas, porque el aborto, precisamente una de sus características es que es clandestino. CONAPO hizo una estimación de que existen aproximadamente 10,000 abortos inducidos en el año, es decir, 2 de cada 10 mujeres se realiza un aborto. El 19% de las mujeres que ha estado embarazada alguna vez se ha practicado previamente un aborto. Muy bien. Es decir, es difícil hablar de estadísticas cuando pues es clandestino, ¿no? O sea, cierro con eso, Leila, por el tiempo, pero el tema es de la semana. Te agradezco mucho. Muchísimas y te invito también a escribir tus argumentos en la página, los espero para compartirlos. Gracias, Leila. Óscar, rápidamente, entonces. Muchas gracias, muy buen día, Leila, es un placer conocerla por este medio y yo estoy a favor de la vida. Perfecto, gracias también a los dos, a Aborto Pro, a los dos los invito a escribir sus argumentos en la página. Gracias. Bueno, y ya por último